Los síntomas de compresión van a depender mucho de en qué lugar se encuentre el mioma. Generalmente son producidos por los miomas subserosos y van a depender del tamaño de este mioma. Pueden producir síntomas urinarios cuando el mioma está en la cara anterior del útero. Pueden comprimir vejiga y producir síntomas urinarios. Si están en la parte posterior, pueden producir síntomas, no sé, producen compresión del recto y obviamente va a haber dificultad en la defecación y molestias durante la defecación en la paciente. También van a presentar anemia de tipo macrocítica hipocrómica por las hemorragias que constantemente tiene la paciente. Y cuando son miomas submucosos, pueden producir un cuadro de infertilidad en un 2 a 3% de las pacientes. El tratamiento va a depender mucho si se desea conservar la fertilidad de la paciente o no, ¿ya? Si es que es una paciente que no ha cumplido su paridad satisfecha, nosotros decimos paridad satisfecha cuando la paciente tiene 3 hijos o más. Si no ha cumplido la paridad satisfecha, podemos hacer una miomectomía, o sea, solamente extraer el mioma. Podemos usar análogos de la GnRH para hacer tratamiento por vía oral cuando los miomas son pequeños, o un mioma y pequeño, porque si son múltiples, obviamente ya no corresponde hacer el tratamiento, ¿no? Se puede hacer la embolización de las arterias uterinas también, pero si es que la paciente ya ha cumplido su paridad, lo ideal es hacer una histerectomía. El último grupo, la última patología de este grupo son los cuadros de malignidad. Entre estos tenemos algunos que son importantes. Aquí vemos un cuadrito que dice la hiperplasia del endometrio con osinatipia y los tumores malignos epiteliales y mesenquimatosos del cuerpo o cuello uterino son causas infrecuentes de sangrados uterinos anormales. ¿Ya? Y generalmente este grupo se va a presentar en pacientes en edad reproductiva, ¿ya? Si es que nosotros encontramos alguna patología que tenga malignidad, obviamente no la vamos a clasificar dentro de esta patología de sangrado uterino normal, sino como ya un cuadro maligno, ¿ya? Tenemos un cuadro bien importante que es la hiperplasia endometrial, que puede ser simple o compleja, ¿ya? ¿Qué es la hiperplasia endometrial? Es una proliferación anormal del estroma endometrial y de las glándulas endometriales, que generalmente se hace evidente con un estudio histológico, ¿ya? Puede haber una diferencia entre la hiperplasia de crecimiento endometrial normal, ¿ya? Puede ser una hiperplasia simple, que es una forma benigna, digamos, ya, o una hiperplasia compleja que es la que puede llegar a producir un cáncer de endometrio. Las causas son desconocidas, todavía no encontramos una causa para atribuir por qué se produce la hiperplasia, pero los factores de riesgo más importantes son la estimulación estrogénica no compensada del útero en los cuadros de anovulación, las pacientes obesas, la nuliparidad, las pacientes que tienen diabetes tipo 2, las pacientes que cursan con síndrome del ovario poliquístico o cuando han recibido tamoxifeno por alguna causa. Ya esos son los factores de riesgo más importantes. En la clínica podemos ver que un gran porcentaje es asintomático, pero las que presentan síntomas se caracterizan porque van a tener hemorragias intermenstruales, menorragias y hemorragias en la posmenopausia. ¿Ya? Pueden estar asociados a algunos cuadros, por ejemplo, los pólipos endometriales, la metaplasia escamosa o el cáncer endometrial y en este caso. En este caso hay que hacer un diagnóstico diferencial con la hiperplasia endometrial compleja, los adenocarcinomas endometriales, los pólipos endometriales y carcinoma endometrial. ¿Cómo vamos a llegar a un diagnóstico? Bueno, podemos usar la ecografía, que es el estudio más importante, pero que obviamente no es el que nos va a dar un diagnóstico definitivo, no va a sustituir a la biopsia, ¿no? Un estudio histológico. Ya en laboratorio no tenemos ninguna prueba que nos ayude a diagnosticar la hiperplasia del endometrio. En la ecografía sí, porque vamos a ver característicamente el engrosamiento del endometrio que puede estar mayor a 18 milímetros. ¿Ya? Existen pruebas específicas que nos van a ayudar a tomar una muestra de este endometrio engrosado para mandarlo a biopsia, por ejemplo, a través de la histeroscopía, a través de una meobiopsia o un legrado uterino instrumental para tomar una muestra de biopsia y tener un diagnóstico ya definitivo de tipo histológico.
El tratamiento, primero se hacen medidas generales, obviamente. Tenemos que ver que si la paciente está con anemia, compensarla, ¿no? Ponerle su transfusión y ver que la paciente esté sin riesgos. Ya mucho va, muy, muy importante va a ser una valoración diagnóstica temprana, ¿ya? Las medidas específicas va a depender mucho si es una hiperplasia simple o una hiperplasia compleja. En la simple podemos usar algunos medicamentos como los prostágenos que van a tener una respuesta muy buena, ¿ya? También en este caso se puede hacer el legrado uterino instrumental que también sirve como, no solamente como diagnóstico para tomar una muestra y mandar a biopsia, sino también puede servir como tratamiento para que la paciente deje de sangrar, ¿no? Y obviamente vamos a hacer tratamiento siempre con progestágenos o con anticonceptivos combinados con progestágeno, ¿ya? En las hiperplasias complejas va a depender mucho del deseo de la paciente tener hijos, si es que ha cumplido su paridad o no. Si es que no tiene hijos y desea embarazarse, podemos hacer altas cargas de progestágenos, pero si digamos ya ha cumplido su paridad, entonces ideal es hacer una histerosalpingoforectomía, o sea, sacar el útero, las trompas y los ovarios por el riesgo de que haya cáncer a futuro, ¿no? En la hiperplasia simple, ¿qué es lo que vamos a usar? Podemos usar el acetato de medroxiprogesterona a dosis de 10 miligramos por día, vía oral, durante 10 días cada mes. O el acetato de norepinedrona, 10 miligramos por vía oral, durante 10 días cada mes. Ya en la hiperplasia compleja usamos el acetato de medroxiprogesterona depot, o sea, de depósito, hasta dosis de 200 a 1000 miligramos intramuscular semanalmente durante 5 semanas. Seguidas a esta dosis, vamos a continuar el tratamiento con, 10 a 4, con 100 a 400 miligramos intramusculares mensualmente. ¿Ya? También hay otro esquema que es el acetato de megestrol de 40 a 80 miligramos por día, por vía oral durante 6 a 12 semanas. El otro grupo es el COEI, ¿no? Donde vamos a ver el primer cuadro, que es la coagulopatía, donde vamos a ver que pueden haber trastornos de la coagulación que pueden repercutir en la cantidad de sangrado en la paciente, ¿no? Por vía vaginal. Una de las enfermedades que frecuentemente puede cursar con un sangrado uterino normal es la enfermedad de von Willebrand. ¿Ya? Los efectos de la coagulación, efectos o defectos de la coagulación que terminan con hemorragias uterinas anormales se pueden dividir en disfunción de la adherencia plaquetaria o defectos de la estabilización del cuadro. En estos cuadros tenemos que ver si va a haber una disminución del número de plaquetas. Por ejemplo, una patología importante es la púrpura trombocitopénica idiopática, donde las plaquetas están disminuidas y se puede manifestar con un sangrado uterino normal. Pueden haber defectos en las características o cantidad del factor de von Willebrand, alteraciones en los receptores plaquetarios o alteraciones en los inhibidores del tromboxano. En toda paciente que viene con hemorragia menstrual abundante, siempre tenemos que averiguar si es que esta hemorragia se ha presentado desde la primera menstruación, ¿ya? O menstruaba normalmente y después recién ha empezado a producir, a tener alteraciones. Ya tenemos que preguntar si es que ha tenido hemorragia postparto, cómo ha sido esta hemorragia, si ha sido abundante, si es que ha tenido alguna causa, ha sido por un desgarro o solamente ha sido la hemorragia. Ver si es que ha tenido sangrados con procedimientos quirúrgicos de algún tipo, por ejemplo, los procedimientos dentales. O sea, tenemos que ir a buscar cualquiera de las causas que puedan hacernos pensar en una coagulopatía. Ya también tenemos que preguntarle si es que tiene equimosis con cualquier golpecito o equimosis que aparecen sin ninguna causa. Ya epistaxis, sangrado de encías, antecedentes de los familiares que tengan cuadros hemorrágicos, todo eso nos puede hacer pensar en que la paciente tiene una coagulopatía. ¿Ya? Los trastornos ovulatorios. Ya aquí tenemos varios cuadros que pueden producir trastornos ovulatorios, ¿sí? La disfunción ovulatoria puede contribuir a que haya un sangrado uterino anormal, por ejemplo, el ovario poliquístico, la obesidad, el hipotiroidismo, ya algunas alteraciones de las hormonas, por ejemplo, la hiperprolactinemia, el estrés, la anorexia y la disminución de pérdida excesiva y brusca, el ejercicio extremo, cuando uno toma anticonceptivos de forma inadecuada, ¿no? Puede producir iatrogenia que pueden causar hemorragias uterinas intermenstruales. Entonces, son muchos cuadros que pueden producir hemorragias que no son normales, ¿ya? El ovario poliquístico es uno de los cuadros más frecuentes
Ya clínicamente se caracteriza porque la hormona antimulleriana se va a encontrar alta por encima de los valores normales. Puede haber resistencia a la insulina, ya. A veces hay antecedentes de cuadros de ovario poliquístico anteriores que los ha resuelto temporalmente con algún anticonceptivo. Ya, la obesidad también es un cuadro bien importante de las pacientes que tienen ovario poliquístico. Clínicamente se caracteriza porque la paciente va a tener irregularidades menstruales, van a haber periodos, ciclos menstruales abundantes, otros escasos, va a tener periodos que no va a menstruar, entonces en esa paciente podemos pensar en un ovario poliquístico. Esas pacientes generalmente son infértiles, no se pueden embarazar, cursan con hirsutismo, o sea, aumento excesivo del vello púbico, aumento de vello en las piernas, es bien característico en estas pacientes de ovario poliquístico. La alopecia o caída del cabello no es muy frecuente, pero también puede formar parte de este síndrome. Y el acné en una paciente adulta, ustedes saben que el acné es propio de las pacientes adolescentes. Si yo encuentro una paciente de 25, 26 años que cursa con un cuadro de acné hirsutismo y irregularidades menstruales, mi primer diagnóstico a descartar siempre va a ser el ovario poliquístico. Clínicamente, como les decía, se caracteriza porque va a tener ciclos menstruales irregulares, puede tener oligomenorreas con periodos de amenorrea, o sea, va a menstruar un mes sí, 2 meses no, otra vez va a volver su periodo, de pronto va a desaparecer, entonces eso es lo característico de un ovario poliquístico, ¿ya? Eh, En esas pacientes lo que más llama la atención o por lo que la paciente acude generalmente a consulta es porque no se está pudiendo embarazar. Ya, y en la mayoría de los casos siempre va a haber un antecedente de que ya han sido diagnosticadas y tratadas de ovario poliquístico y nuevamente se está presentando la misma clínica, por lo tanto va a acudir nuevamente a la consulta. El diagnóstico siempre es por ecografía. La ecografía nos ayuda porque vamos a ver un ovario lleno de quistes que generalmente no pasan de los 2 centímetros, o no en la mayoría de los casos 1,5 centímetros, 2. Ya se puede hacer, podemos ver también valorar el peso de la paciente, la presión, podemos pedir exámenes complementarios, por ejemplo, la dosificación de la prolactina, de la hormona antimulleriana, que nos pueden ayudar también, ¿no? Y obviamente el examen ginecológico y los antecedentes de la paciente nos van a ayudar a hacer un diagnóstico y hacer el tratamiento adecuado. En este caso, mucho va a depender también de los factores de riesgo que tenga la paciente para tratarla. Si es una paciente obesa, tenemos que darle una dieta sana, equilibrada, ¿no? Eh, Tenemos que ver que si su pérdida de peso es patológica en las pacientes anoréxicas o bulímicas, entonces en ellas hay que ayudarles más bien a aumentar su masa muscular, su peso para que ellas puedan menstruar, ¿no? Dicen que 47 kilos es el límite para que una paciente menstrue, ya, o deje de menstruar si está por debajo de los 47 kilos. Y ver los problemas de fertilidad que la paciente pueda presentar. El tratamiento se hace con anticonceptivos y en algunos casos podemos hacer tratamiento con la metformina, ya, cuando la paciente tiene contraindicación de tomar anticonceptivos. Las causas iatrogénicas, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, la medroxiprogesterona de depósito, el DIU de levonorgestrel y algunos otros medicamentos, por ejemplo, las hormonas tiroideas, corticoides o algunas otras hormonas pueden causar hemorragias intermenstruales en cualquier momento, inclusive pueden ser abundantes. Y las causas no clasificadas, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, que pueden ser causa también de sangrados uterinos anormales. Gracias.